Sí. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden llegar a funcionar los receptores y de cómo funciona, en este caso, el corpúsculo de Pacini. ¿Se dieron cuenta cómo funcionaba? ¿Lo leyeron? Ya como en el segundo corte ninguno está leyendo capítulos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues medio hojita. Claro, pero bien. ¿Cómo funciona? Ay, ni por lógica, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque se Eso forman conoce los... como analógico al reflejo miógeno, en el que la tensión mecánica hace que induzca el ingreso de protección del centro con la reorganización. Bueno, sí, pero o sea, hablar de reflejo miógeno puede inducir confusión, pero lo que él se refiere, compañero, se refiere es que la distensión mecánica o bueno, la compresión mecánica de estas capitas de cebolla que están acá ocasiona el desplazamiento y movimiento de toda la estructura, incluso un poquito, se cree que de líquido alrededor, que induce a cambios en el potencial. Por eso le muestran acá esto amarillo que ustedes ven acá, es esta fibra que está aquí, y entonces en la zona que se deforma ahí ya hay un cambio de polaridad en esa fibra, y por eso ustedes ven que por dentro se volvió positivo y por fuera negativo. Se está ocurriendo una despolarización, y esa despolarización genera un potencial de acción, y ya de ahí la fibra de ir hacia adelante a nervios periféricos, de nervios periféricos hacia dónde, médula espinal, de ahí toma alguna de las vías que vamos a ver más adelante y finalmente llega a la corteza somatosensitiva. Esto detecta, por lo tanto, cambios bruscos de presión. Y ya les dije, si se presiona y se mantiene presionado, ya no va a reaccionar, ¿sí? Cambios bruscos de presión, vibración, ¿sí? Si es una presión sostenida, el corpúsculo de Pacini no lo detecta tanto. Los receptores están hechos para que, a medida que el estímulo que causó la despolarización aumenta o disminuye, ellos poder aumentar o disminuir la frecuencia en que se despolarizan. Digamos, para de esa manera detectar nosotros la graduación de los estímulos. Eso es lo que les están diciendo acá. Y entonces tenemos diferentes receptores que nos van a informar de la situación del cuerpo en este momento. Si ustedes cierran los ojos, pueden saber sin estar mirando y sin que nadie les esté diciendo cómo es la situación de su cuerpo en este momento, ¿cierto? Pueden saber si están con las piernas cruzadas, si están moviendo uno de los pies, si tienen un brazo encima del escritorio y el otro abajo en la pierna, porque los diferentes receptores a nivel periférico están actuando conjuntamente para decirles la situación de su cuerpo. Entre esos los usos musculares les hablan del nivel de, digamos, de tensión muscular. Los órganos tendinosos, ¿dónde se encuentran estos? Órgano tendinoso de Golgi. Ahorita dice cómo es Golgi dentro de la célula. ¿Dónde estará? A la linfológica. En los tendones. En los tendones. Están en los tendones y le informan el nivel de tensión que está ejerciendo el músculo en el hueso. Estos órganos informan de eso porque en determinado momento, si uno pudiera llegar a intentar levantar más peso del que su
cuerpo es capaz de levantar y ejercer tanta presión en el músculo o tanta fuerza del músculo al tendón y el tendón al hueso que pudiera llegar a desgarrar la estructura. Entonces estos órganos emiten constantemente información sobre el nivel de tensión de los músculos en los tendones y de los tendones en la estructura ósea misma, y también pueden llegar a transmitir dolor. Órganos vestibulares, ¿dónde están? ¿Dónde? Ahorita en el vestíbulo. Órganos vestibulares, ¿dónde están? Oído. Esa es la parte del equilibrio. En consulta, cuando están haciendo consulta, uno de los principales motivos de consulta que les va a llegar es les va a llegar el vértigo, que es diferente al mareo. Tienen siempre que definir, porque las personas comunes definen todo como mareo, y una cosa es mareo y otra cosa distinta es vértigo. ¿Qué es mareo? Que todo le da vueltas. ¿Cómo? Que todo le da vueltas. ¿Y entonces qué es vértigo? Que uno da vueltas. O va al contrario. Estás definiendo lo mismo, ¿no? No. Pues vértigo es la pérdida del equilibrio, como tal. El mareo es más te da náuseas más que todo por el mareo, ¿no? En cuanto a definición, pudieran llegar a parecerse, pero es que las personas comúnmente, o sea, los pacientes comunes, ellos definen el mareo como las ganas de vomitar. Cualquier cosa que les dé ganas de vomitar, o incluso la hipotensión ortostática la definen como mareo. Si ustedes se fijan en alguna tía castrosa o algo así, que esté sentada y se levanta y dice, uy, me mareé. Tía, ¿le dio todo vueltas? No, entonces me oscureció. O de plano está tomando algo dulce o algo y, uy, me mareé. ¿Qué pasa? ¿Todo le da vueltas? No, me agarraron con ganas de vomitar. Entonces las personas comunes definen mareo todo. ¿Cómo hacemos para distinguir si es vértigo o no? Preguntarles si ven que todo se mueve a su alrededor, o si siente que todo se mueve o que ella se mueve sin estar en movimiento. Una forma de ustedes tratar de acercarse al vocabulario mortal de ellos es decirles que si se siente como cuando dan vueltas y se sientan. Entonces sí han visto que todos siguen algo muy parecido. Ese sí sería el vértigo. Y el vértigo está ocasionado por una discordancia entre la información de los diferentes receptores. O sea, no coincide lo que dice el oído con lo que dicen los ojos, con lo que dicen los propioceptivos. Un ejemplo, la primera vez que montan en un barco o ya van en un viaje marítimo largo en alta mar, sus ojos ven el horizonte, sus receptores propioceptivos detectan que están en una zona sólida, estable, pero los receptores vestibulares constantemente están detectando movimiento, y esa discordancia genera el vértigo. Y el vértigo puede venir por mareo, con unas ganas inminentes de querer vomitar. Entonces ustedes tienen que ver en los pacientes con vértigo las diferentes causas de vértigo, pero casi siempre el problema está en el oído. ¿El señor? Sí, así como uno hace cálculos renales, ¿no? De plano, una persona puede hacer un calculito o un otolito que se mete en el sistema vestibular y empieza a estimular las vellosidades y le da al paciente la sensación de movimiento. Como el oído detecta eso, pero sus ojos y sus receptores propioceptivos no detectan movimiento, se genera vértigo. Y hay unas maniobras para reposicionar eso. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá sufre bastante de vértigo. Y ya la tenía con todos los medicamentos habidos y por haber, no mejoraba. Entonces esperé un día que estuviera en crisis, o sea, que estuviera en crisis de vértigo,
para hacer la maniobra de reposicionamiento. No sé si ustedes la han visto, la maniobra de Epley. Usted pone al paciente en diferentes posiciones para hacer que el otolito regrese otra vez al sacro y no está estimulando el sistema vestibular. ¿Cuál es el problema? Que en esta maniobra usted desencadena una crisis de vértigo, porque el otolito está pasando por todo el sistema hasta que se guarda. Entonces yo estaba esperando que ella tuviera la crisis, de manera que si le hacía la maniobra no podía estar peor. Y si la agarré en plena crisis, empecé a hacerle la maniobra es bastante incómoda. Usted tiene que acostar al paciente, se descuelga la cabeza y luego, en una persona normal puede generar vértigo. Y a medida que usted la va haciendo, usted nota el instante. Entonces sí, claro, yo se lo hice, ella sintió peor el vértigo y cuando terminó la maniobra que la haciendo, inmediatamente desapareció. Entonces eso le dice a uno que es por un otolito. Las mujeres sobre todo sufren de eso, sobre todo en edades un poco mayores. Y ya. Y uno puede pensar que de pronto es algo en cerebelo, algo en... El paciente casi siempre piensa que tiene algo grave y no necesariamente. Casi la mayoría de veces problemas de oído. Y todo generado por un otolito. Eso es bastante incapacitante. Y bueno, ya saben, tenemos diferentes receptores como los vasoreceptores del árbol arterial, receptores del dolor y quimioreceptores. Hay receptores que se pueden adaptar. O sea, usted los estimula y cada vez necesitan un poco más de estimulación y llega un momento en que usted los sigue estimulando y ellos ya no responden. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es cuando ustedes se aplican un perfume y se aplican el perfume y inicialmente ustedes detectan el olor y luego pasados unos 10-15 minutos ya no detectan el olor. En un determinado momento todos sus receptores olfatorios están ocupados por la misma partícula y está ahí estimulando y ya el receptor hace una adaptación a esto. Algo que quiero que se lleven es que hay receptores que no hacen adaptación. Por ejemplo, los receptores del dolor. Los receptores del dolor prácticamente nunca hacen adaptación. Que nosotros nos vamos volviendo más tolerantes al dolor es distinto, pero los receptores del dolor no hacen adaptación. Y vamos a ver en el siguiente capítulo que hay receptores de adaptación. Hay vías del dolor, que es una vía rápida, y hay vías del dolor, que es una vía lenta. Y bueno, los receptores del dolor prácticamente nunca hacen adaptación porque necesitan estar informando de daño. Entonces es muy difícil que usted haga adaptación de esos receptores y ellos dejen de informarle el daño. Hay diferentes tipos de fibras. Las fibras tipo A, que son mielinizadas, grandes, que son de conducción de altas velocidades. Casi siempre estas son las fibras motoras. Ellas tienen subdivisiones, alfa, gamma, delta. Realmente esas subdivisiones, para no complicarse la vida, lo único que varía es el calibre de la fibra, no más, todas son mielinizadas. Y el que sean alfa, beta o gamma es el calibre de la fibra. Y las fibras tipo C, que son amielínicas y conducen impulsos a bajas velocidades. Ellas también tienen unas subclasificaciones. ¿Qué tipo de fibras pudieran conducirse por las tipo C? Información dentro del ¿Información de qué? Dentro del encéfalo. ¿Pero de qué? Podría ser dentro Cosas de la de piel, la... o sea, cosquilleo, picor, así, ¿no? Dentro de la información reticular pasa información de un núcleo a otro y se necesitan de esas fibras. Tendría que ser información que no necesite conducirse a alta velocidad, lógicamente. O sea, por ejemplo, la parte motora y de reflejos no pudiera ser. Lo sensitivo. Hay muchos ejemplos. Uno de estos, por ejemplo, las sensaciones sexuales. Se conducen por fibras de baja ¿de qué?
onda a baja velocidad de conducción, porque no es indispensable transmitirlo ya en milisegundos, no es necesario. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero ese es uno. La clasificación de las fibras puede ser de esta manera, en mielinizadas y no mielinizadas y punto, o pueden ser de esta manera, en grupos. Entonces, no me interesa tanto que de memoria que si grupo 1, 2 o 3, sino si son mielinizadas o no mielinizadas y más o menos de qué tamaño es la fibra, ¿sí? Y me interesa esto, por ejemplo, las que no están mielinizadas transportan sensaciones de dolor, pero yo acá les hago una pregunta. ¿Yo necesito transportar la sensación del dolor de manera rápida o lenta? Porque entonces acá están en las amielinizadas. ¿Por qué? Son como dos Saquemos tipos, una hojita. son como dos tipos de dolor. Porque Dos. Es que esa amenaza de capaz. ¿Por qué? Porque si yo necesito transportar el dolor de forma rápida, ¿por qué lo está haciendo por estas? lo que usted decía, la vida lenta y la vida rápida. Exactamente. Un ejemplo, para que no se les olvide nunca. En el momento en que yo me caigo y me luxo, se va por vías del dolor rápida o lenta. Rápida para informar el daño, hacer algo al respecto. Quedó un daño ya establecido. Ese daño es una secuela que probablemente desaparece en el tiempo. Ese daño sigue transmitiendo dolor, pero ya no lo hace de manera rápida. Sencillamente le sigue informando a usted que hay un daño y lo mantiene informado de qué tan rápido se está recuperando el tejido. A medida que el tejido se va recuperando, esa sensación de dolor va desapareciendo. Entonces informa qué tanto va evolucionando el tejido. Por lo tanto, si sigue habiendo dolor, pues quiere decir que la lesión persiste. No hay necesidad de transportar eso de manera rápida, porque usted ya tiene conciencia del dolor. Otro ejemplo, la persona que pone la mano sobre la plancha caliente. En ese momento se transporta por vía rápida o por vía lenta. Rápida. Vía rápida el dolor, ahí mismo genera un reflejo que se devuelve por las vías mielinizadas grandes, motores, retinas, y de ahí en adelante se sigue pasando por las tipo C y la persona sigue sintiendo el dolor de la quemadura y le informa de que pues ya hizo conciencia de que se quemó y ahí está la lesión y se sigue pasando por este tipo de receptores. Los receptores los impulsos de dolor de este tipo, muchachos, se va por la vía paleoespinotalámica. Este tipo de dolor se va por la vía paleoespinotalámica y este tipo de dolor es bastante desesperante. Es un dolor que afecta la calidad de vida y generalmente casi siempre es un dolor que es de alta intensidad. ¿Listo? Este tipo de dolores que hacen que las personas que tienen alguna patología de dolor crónico tomen la decisión de eutanasiarse, porque es tan grande que obnubila, o sea, quita el juicio, la persona se concentra solamente en el dolor y otro tipo de cosas, por ejemplo, la temperatura. Si tenemos frío, pues ya sabemos que tenemos frío. No tenemos necesidad de pasar por la vía rápida. ¿Tacto grosero qué es? ¿Qué dicen mal las palabras? No necesariamente. A ver, me colocan la mano en el otro. Entonces
yo, ok, o sea, ubico que me están tocando el hombro, pero específicamente la parte no sé, ¿sí? Es una sensación táctil que yo sé que me están tocando, pero no necesito ubicarla específicamente. O sea, no necesito decir, me están tocando el tercio medial, ¿sí? De superior de mi espalda, ¿no? Usted sabe que me están tocando, sé que me están tocando la espalda alta. Eso es el tacto grosero. Y mira el diámetro, pues es bastante pequeño. Igual que también es en el grupo 3. ¿Cómo? Como también es en el grupo 3. Son diferentes, son mielinizadas, pero varía el tamaño de las fibras. Entonces acá, por ejemplo, estas mismas, la misma sensación de temperatura puede transportarse por esta o por esta. Ambas son mielinizadas, perdón. Tacto grosero también. ¿Qué es escozor? Pico. ¿Cómo? Pico. Sí, como una sensación, es como una sensación molesta. No sé si ustedes alguna vez han tenido alguna picadura que, o sea, pica y arde al mismo tiempo, es una sensación molesta y a veces incluso difícil de ubicar, sobre todo no sé si alguna vez les ha picado algo en los pies, que usted le pica pero no logra ubicar la zona específica que está picando. Eso es porque estas zonas, hay zonas que están muy inervadas y hay zonas que no están tan ricamente inervadas. O sea, hay inervación y ustedes pueden ubicar el estímulo, pero no lo pueden ubicar tan fácilmente como, por ejemplo, si es en la mano o en los dedos, debido a la alta riqueza de fibras táctiles y sensitivas. En las manos podemos ubicar muy fácilmente las cosas. Válido también para el dolor. Hay dolores muy inespecíficos. Por ejemplo, hay pacientes que, yo no sé si han visto, pacientes con dolor abdominal y a veces no saben ubicar muy bien el dolor. Uno, porque el abdomen complica el dolor porque todas las vísceras están compactadas en un mismo espacio. Entonces, de repente, la afectación de una víscera irrita a la otra. Entonces, se comparte y es muy difícil localizar con precisión. Lo otro, porque aquí está también el dolor referido. Las estructuras suelen doler en su origen embrionario. ¿Sí? En su origen embrionario. Por eso, el dolor del apéndice en las primeras horas puede doler en epigastrio, pese a que el apéndice está ubicado en donde, en fósil de acá derecho. Pero es que embriológicamente el apéndice estaba arriba, por lo tanto las raíces nerviosas del apéndice comparten esa zona. Entonces cuando duele, el dolor suele iniciar ahí. ¿Por qué el dolor luego migra? ¿Por qué luego duele la fosa ilíaca derecha? Porque irrita el peritoneo. ¿Sí se acuerdan del peritoneo? La capita, esa capa es altamente inervada. Cuando el apéndice ya se inflama tanto, empieza a tocar el peritoneo, entonces lo irrita, y el peritoneo sí es muy específico. Entonces al tocar esa zona del peritoneo, el dolor se traslada a fosa ilíaca derecha. O sea que cuando el dolor ya está en fosa ilíaca derecha, está a esto el apéndice ya de romperse. Todo eso hace que identificar un dolor con mucha precisión en el abdomen sea difícil, sobre todo en mujeres, porque en mujeres ya se le añade otra más que es ovario y el útero, entonces es más complejo. Todo eso complica. Y lo otro, que por ejemplo, si el problema es a nivel intestinal, pues toda la inervación del intestino, ¿sí? La inflamación es difusa, el aire, entonces eso hace que el paciente, usted le pregunta, ¿pero dónde tiene el dolor? Y el paciente hace así. Y usted dice, pues es como también, o sea, no lo sé. Y no, es que es muy difícil de ubicar, Esto fue más o menos las fibras, los tipos de fibras y más o menos qué tipo de receptores maneja cada fibra. Pues realmente
me parece más importante, es que identifiquen la necesidad, cuáles estímulos pueden ir por vía rápida y cuáles por vía lenta. Esta partecita de la parte del dolor, sumación espacial, básicamente que entre más fibras para el dolor yo comprometa con una lesión, pues mayor va a ser la intensidad del estímulo. Y sumación temporal tiene que ver más como con la frecuencia del estímulo. La parte de excitación o facilitación, que ya habíamos hablado. Y estos son como diferentes vías que ustedes pueden encontrar, hay muchísimas más. Vías que, pues vías nerviosas. Por ejemplo, acá tenemos dos neuronas que se estimulan y van estimulando a su vez dos más, y esto va siendo como exponencial. Tenemos divergencia de fascículos, un estímulo que viene puede generar un estímulo a su vez que va en direcciones distintas, una convergencia de estímulos, etc. Pero pues, realmente en la parte del sistema nervioso podemos encontrar combinación. Y esto, que es muy importante, que son como vías neuronales en donde se facilitan la excitación de ellas mismas, donde básicamente se despolarizan y a su misma vez ella misma se facilita o queda muy cerca de la nueva despolarización para estar como continuamente en un ciclo de despolarización programada. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería cómo funcionan, por ejemplo, los centros autonómicos en el tallo cerebral, por ejemplo, el de la respiración. Sería algo como muy parecido. Entonces son vías neuronales donde estas vías ellas mismas se facilitan para estar continuamente en despolarización y repolarización. Necesito de tarea de ustedes que me investiguen estos. Ya les dije este, ya les dije este ya les dije, este ya se lo dije. Este es compartido para los diferentes estímulos. Me los busquen. Bueno, ojo acá. Entonces, este capítulo tiene mucha relación con el anterior, sensibilidad somática. Entonces vamos a hablar de la vía que nos permite discriminar, ya la vía como tal neuronal, que nos permite discriminar estos estímulos. Entonces, acá nos interesan tres tipos de receptores: los mecánicos, los de temperatura y los del dolor. Y vamos a hablar de los receptores táctiles, estos son los mismos que están ahí atrás. Acá les estoy sabiendo un poco de la tarea. Miren, las terminaciones nerviosas libres casi siempre están distribuidas en casi todo lo que es la piel. A nivel de superficial de la piel están prácticamente ocupando todo el espacio, porque ustedes se dan cuenta por su misma estructura facilita que ocupen un gran porcentaje de espacio, y ellas pueden usarse para la detección de presión, tacto y también la parte del dolor. El corpúsculo de Meissner, ¿lo habían visto? Esa es discriminación de sensaciones táctiles, pero sobre todo mucho tacto fino. ¿Listo? Por eso está acá.
abundante en yema de los dedos y abundante en labios. Más adelante, creo que está en este capítulo, vamos a ver que ustedes han leído sobre el homúnculo. En el homúnculo, cuando ustedes miran, los labios y la mano tienen un porcentaje bastante grande en la corteza. Y esos son especialmente ricos en este tipo de receptores. Los receptores de terminación vulvar, ellos sí detectan sensación prolongada de objetos contra la piel. O sea, ¿eso qué sería? Sí, la ropa, pero sobre todo, o sea, sobre todo presión sostenida. O sea, este viene en parte a hacer lo que no hacía el de quién. El de Pacini, exactamente. Entonces, si ustedes están sentados en este momento, él está detectando que ustedes, pues, que hay una deformación a nivel glúteo, donde ustedes están sometiendo a una presión y están ahí. Si tengo mi pierna cruzada sobre mi pie, sobre mi pierna, pues está detectando que estoy haciendo una presión sobre ese tejido. Los receptores pilosos, entonces, movimiento de objetos, sobre todo movimiento de objetos sobre la piel, pero pues gracias a la parte de los vellitos o los receptores táctiles pilosos como tal. Órgano de Ruffini también es un receptor de adaptación lenta. Contacto intenso, prolongado y también de presión. Viene la conformación de este receptor. Y el de Pacini, que ya lo conocemos. Ahora sí, bueno, ¿qué pasa con todos estos receptores? Tienen que conducir señales. Entonces, casi todos estos receptores, pues sobre todo los que son muy especializados, como los de Meissner, este se los encarga. Pacini, Ruffini, etcétera, envían sus fibras nerviosas tipo A, o sea que son, ¿qué? ¿Mielinizadas o no mielinizadas? A una velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo. ¿Por qué habría necesidad de hacer eso? Para que tenga una reacción motora rápida. ¿Qué tipo de sensaciones me están llevando estos receptores? Sensitivo al tacto, presión. Acá no estamos hablando tanto de dolor todavía. ¿Qué hacían estos? Presión. ¿Cuál es el profe especializado con eso de? El de Meissner. Míralo, míralo. Presión, ¿no? Míralo acá. Entonces, discriminación de sensaciones táctiles. Acá, la discriminación de sensaciones táctiles se va a transmitir por este tipo de fibras por la necesidad de localización, más que por la necesidad de conducir a altas velocidades, es por la necesidad de una localización exacta. Como estamos hablando ya de tacto fino, o sea, Meissner vendría siendo ¿qué? Tacto fino. Inervación rica de los labios y de la zona de la yema de los dedos para identificar, sobre todo, estructuras de una manera muy precisa. ¿Sí? Identificar que lo que yo estoy tocando acá son las teclas, identificar que lo que estoy tocando acá es la mesa, identificar cosas con una exactitud muy precisa. Entonces, esto requiere una inervación rica que se hace por este tipo de fibras. Se transmiten otro tipo de señales, como la de los receptores pilosos. ¿Por qué habría necesidad de transportarlo por estas fibras? La de los receptores pilosos, por ejemplo. Porque
como identifican movimiento a través de los folículos pilosos o de los receptores táctiles pilosos, casi siempre eso está asociado a algún tipo de insecto o alguna cosa externa que necesita ser retirada. Se han notado con los animales, se puede desencadenar esa sensación a veces al hacer ciertos estímulos. Ellos inmediatamente se desencadenan un reflejo de rascado. ¿Sí? Es para eso. Como eso está desencadenado con un reflejo de rascado y de retirada, ¿sí? Ustedes lo han notado que ustedes sienten que algo camina por el brazo e inmediatamente antes de que hagan conciencia de esto están tratando de retirarlo. Es por eso. Como está asociado a un receptor, a un reflejo de retirada, pues se conduce a altas velocidades. Aún así no lo está haciendo por la fibra de mayor calibre. Bueno, no me detengo tanto en eso. Terminaciones nerviosas libres. Y las terminaciones nerviosas libres, muchas de ellas, dependiendo del tipo de sensación que estén llevando, van a utilizar diferentes tipos de fibras. Como vieron, las terminaciones nerviosas libres pueden estar involucradas en diferentes tipos de sensaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Pero la mayoría de ellas son un denominador común, es hacerlo por fibras mielinizadas tipo delta, o sea, tienden a ser un poquito más pequeñas, pero aún así siguen siendo mielinizadas. ¿Y la velocidad de conducción cómo es? 5 a 30 metros por segundo, que eso sigue siendo bastante rápido. O sea, a nivel de escala corporal sigue siendo bastante rápido. Bueno, acá un poquito de la parte de vibraciones de baja frecuencia, que Meissner hace no es tan adaptable como el de Pacini. Pacini se adapta rápidamente al estímulo, Meissner no tanto, por eso él mantiene una información constante de lo que está sucediendo. Y cosquilleo y picor también se transmite por fibra. Miren, esto sería un ejemplo. Cosquilleo y picor se transmite a través de terminaciones nerviosas libres, pero en este caso, miren, lo está haciendo por fibras tipo ¿qué? Por tipo C. En las anteriores vimos que estaban llevando tipo A. Depende del tipo de sensación que estemos tratando de transmitir. Esto sería, por ejemplo, para que me entiendan, sería el prurito generado por una alergia o por una picadura de un insecto posterior a que ya ha sucedido el reflejo de retirada y de rascado. Informa constantemente de que hay picor. Esto no hay necesidad de transportarlo por vías rápidas. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento que se le da a ese estímulo una vez ya lo detecta el receptor, lo envía a la fibra nerviosa periférica y de ahí pasa hacia dónde? Hacia la médula espinal a nivel local. Si el estímulo se está generando en el muslo, pues llega a nivel de la médula espinal, donde nacen las raíces nerviosas de la zona del muslo, por ejemplo. Entonces llega a nivel local en la médula espinal y dependiendo del tipo de sensación que sea, puede generar una vía de reflejo. Entonces puede entrar por las astas posteriores y puede desencadenar un reflejo por las astas anteriores de esa misma sección medular. Y una vez ya llega a la médula espinal, pues tiene dos vías por donde se puede conducir, que son estas que están acá, lo que es la vía del sistema columna dorsal lemnisco-medial, acá es medial, no medial, que esto lo vieron en anatomía, ¿sí o no? En el video de Coscarelli. Y el sistema anterolateral, cada uno tiene encargados tareas específicas. Entonces, sistema columna dorsal lemnisco-medial transmite tacto que requiere alto grado de localización de estímulo. O sea, ¿qué ejemplo sería eso? Tacto fino. O sea, métanse en la cabeza que casi todo lo que es tacto fino es manos.
todo lo que distinguimos con nuestras manos. Requiere un alto grado de localización. Sensación de tacto que requiere graduación fina de intensidades. ¿Qué ejemplo sería eso? ¿Qué quiere decir con eso? Sensación de tacto que requiere graduación fina de intensidades. ¿Cómo? Si fijan en manos con intensidades, pues no sé. El cirujano, cuando está abriendo un tejido, él sabe qué tan fuerte tiene que ejercer la presión para romper el tejido, según su experiencia y según la resistencia que hace el tejido. ¿Eso cómo se logra? Porque él tiene en su mano el bisturí, tiene un alto grado de localización para saber que lo que tiene en la mano es un bisturí, que es metálico, la textura que es... Y tiene un alto grado de discriminación fina para distinguir la resistencia del tejido que tiene en la mano. Por lo tanto, ese tejido, al hacer resistencia, ejerce presión sobre el mismo bisturí que tiene, y el bisturí a su vez ejerce presión en la mano del cirujano, y según esa presión, él sabe qué tan fuerte está agarrando el bisturí, si tiene que agarrarlo más fuerte o si tiene que soltarlo un poquito, y qué tanta fuerza tiene que hacer él para vencer esa resistencia a ese tejido. O sea, lo que le estoy queriendo decir es un ejemplo de cómo se conecta la parte sensitiva con la parte motora. Él sabe que tiene que ejercer una fuerza o una acción motora según la sensación que le está llegando. ¿Sí? Otro ejemplo, ustedes están entrenando, están levantando pesas y, aunque eso ya no es tanto fino, no es fino, pero ustedes saben qué tan fuerte están agarrando la pesa, si tienen que imprimirle más fuerza de agarre o menor fuerza de agarre, según la deformación que tienen sus tejidos. Eso sería otro ejemplo, solo que acá no es, ese ejemplo no es de tacto fino. Vibración. Entonces, la vibración se transmite por el sistema columna dorsal y menisco medio. Sensaciones que indiquen movimiento contra la piel, o sea, acá ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando aquí? ¿De qué? No, sensaciones que indiquen movimiento contra la piel. ¿Cómo? No lo entiendo. Roce. Alguna cosa que se esté moviendo en la superficie de la piel, que se esté desplazando y que me indique a mí en todo momento que la localización de ese objeto o de esa estructura o de eso que está ocasionando el estímulo está cambiando. Sin necesidad de verlo, sé que se está desplazando. Un ejemplo es un insecto que está caminando por la superficie de la piel. ¿Por qué se va por la columna dorsal menisco medial? Porque este aquí está, permite un alto grado de diferenciación. Entonces me va a permitir saber en todo momento dónde está en posición a mi piel esa estructura que está generando ese estímulo, esa estructura, o ese insecto, bueno, sensaciones posicionales de las articulaciones, lo que yo les decía, en todo momento sabemos qué tanta tensión tenemos en la articulación en este momento, ¿sí? Y sabemos cuál es la posición de nuestro cuerpo en todo momento. Y sensaciones de presión con gran finura en graduación de intensidad, esto va de la mano con esto que está acá. ¿Listo? Entonces métanse en la cabeza, sistema columna dorsal menisco medial, ¿qué es eso? La lista. ¿Alguien pregunta por la lista? Entonces todo lo que requiere alto grado de localización y discriminación se va por esta vía. Ahora, sistema anterolateral. Entonces el sistema anterolateral va a transmitir dolor, sensaciones térmicas, frío, calor, sensación de presión y tacto grueso, que requiere una localización
muy básica. Es decir, por ejemplo, en este momento que estamos sentados aquí y estamos llevando constantemente una sensación de presión a nivel glúteo, la espalda, que nos informa que estamos contra alguna estructura. Sensaciones de cosquilleo y picor y las sensaciones sexuales. La vía del ya, ¿listo? Vamos a ver cuántos faltan. Venga, me están haciendo una de que están firmando por otra, ¿no? Ya me hago cuenta. Ay, yo respeto tengo. Mira, por ejemplo, acá hay 39. Ustedes son 40 y 2 estudiantes me escribieron que no iban a venir hoy. De un amigo, tengo cara de huevón, pero no lo soy. Entonces, ¿Me dice ya? ustedes ya son adultos. Ya, ustedes son muy escolares. Y aunque ya me alistan, yo ya sé quiénes son los que faltan porque ellos mismos me escribieron que iban a faltar. Lo que no puedo determinar es quién firmó por ellos. Entonces, ¿Cuál letra? O el que estaba. O el que estaba. bueno, no, eso yo en parcial lo voto bien arrecho, Porque chicos, eso toca paredes. no. Me han dicho, en el segundo se va a sentir como un examen de química. No, pero porque no somos. Ustedes dañan mi corazón, ¿sí? No, éramos Bueno, Y todavía los puntos. para que agarre un perreo. Bueno, no me quiero detener mucho en esto porque es más de neuroanatomía, pero básicamente el sistema columna dorsal menisco medial entonces en el sistema columna dorsal menisco medial básicamente lo que ocurre es que llega la sensación astas posteriores, porque acuérdense que la parte sensitiva son las astas posteriores. De ahí asciende unos cuantos centímetros más o incluso ahí mismo y puede decruzarse. Ustedes saben que es cruzarse, ¿sí? Hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, y normalmente de ahí asciende. ¿Asciende hacia dónde? Pues pasa por toda la parte del bulbo raquídeo, protuberancia, encéfalo, y puede pasar por algunos núcleos que son el cuneiforme y el gráfico. Ustedes en algún momento tendrán que haberlo visto. Esta vía de columna dorsal menisco medial, como otras vías que vamos a ver más adelante, ellas hacen estación en el tálamo. Realmente el tálamo es como una especie de peaje antes de llegar a la corteza, donde se somete como una especie de análisis primario. Tanto es así, muchachos, que si ustedes pierden, por ejemplo, la corteza sensitiva, aún así pueden seguir sintiendo algunos tipos de cosas, como por ejemplo el dolor, aunque se lleven
la corteza sensitiva, pueden seguir sintiendo dolor porque las vías del dolor hacen estación en el tálamo. Entonces igual pueden hacer sentir dolor. ¿Cuál sería la diferencia? Que de pronto no pueden discriminar muy bien ese dolor dónde está, solo lo sienten de una manera muy gruesa. En intensidad y todo pudiera ser lo mismo, solo varía un poco la localización. Pueden seguir sintiendo que los tocan, pero no son capaces de localizar muy bien dónde está esa sensación. Entonces, casi todo lo que va hacia la corteza, vamos a ver que hace estación en el tálamo. Ahorita que cuando vemos las vías del dolor, las vías del rápido electro, casi todo hace estación en la parte del tálamo. Y eso es lo que me están mostrando acá. Entonces, eso vendría siendo la parte del tálamo. Así como hay un homúnculo en la corteza, es como si hubiera un mini homúnculo en el tálamo. Lo que pasa es que el tálamo es muy pequeño, entonces no le da como el espacio. Pero imaginen que hay ciertos núcleos para cada tipo de parte corporal donde llegan y hacen estación, y de ahí ya se distribuye por toda la parte de la corteza. Entonces, se distribuye por la parte de la corteza que va específicamente hacia esa zona, o sea, llega hacia la parte del homúnculo que inerva o que está encargado de recibir, las fibras que vienen de la pierna. Si es en el brazo, pues llega a la parte del homúnculo que reciben las fibras del brazo, es decir, las fibras no llegan y se distribuyen solamente por la corteza y ya, sino que llegan específicamente a la zona que le compete. Eso es lo que necesito que entiendan del sistema columna dorsal del isquiomedial, que hace estación en tálamo, que se distribuye por la corteza somatosensitiva, que es ¿cuál? La corteza que occipital, ¿sí o no? A ver si está muy cerca. La parietal, mírela acá. Entonces, lóbulo parietal, áreas somatosensitivas. Entonces, lóbulo parietal. Y en el lóbulo parietal, ahí pues está el homúnculo. Y en el lóbulo frontal está el mismo músculo que en el lado parietal, solamente que es para la parte motora. Y entonces en toda esta parte, que lo veremos más adelante, se distribuye por donde va a llegar ese estímulo. ¿Listo? Y acá está. Esta es la distribución de la parte somatosensitiva del cuerpo de la corteza cerebral. Hacia la parte medial, o sea, hacia la parte que vendría a unirse con el cuerpo calloso por el siguiente hemisferio, está el pie y la parte genital. Y a medida que nos vamos yendo hacia el lateral, entonces vamos encontrando ya mano, la cara. Mire la ocupación de los labios en la corteza, labios, mano. Esto vendría siendo dedo meñique, dedo pulgar. ¿Listo? Y bueno, esto ya la parte de la lengua, que realmente tiene una posición también bastante amplia en lo que sería la corteza. Y las demás estructuras tienen una representación pues muy pequeña en comparación con el resto, ¿sí? En comparación con lo que es la cara y la mano, por ejemplo. Esto habla del nivel de riqueza que tienen estas estructuras a nivel pues táctil sensitivo, y por eso es que los labios pues digamos tienen una alta riqueza sensitiva, y la mano también, la necesidad de discriminación. En el área somatosensitiva vamos a encontrar, mire, esta que es lo mismo que estamos viendo aquí. Esa sería el área somatosensitiva primaria, o sea, es donde llegan directamente las fibras. Y está el área somatosensitiva secundaria, que realmente son como más áreas de asociación. ¿Y qué son áreas de asociación? Básicamente es como áreas donde se somete a un análisis lo que usted está sintiendo acá.
Un paciente puede perder el área somatosensitiva secundaria y conservar la primaria y tiene alteración de la sensibilidad porque no sabe procesar muy bien los estímulos que están llegando, porque lo que llega acá se pasa a la secundaria para ser sometido a un análisis. Entonces de pronto no puede saber la graduación de estímulos, no puede saber si un estímulo de pronto es más intenso que otro, no puede someterlo a un análisis. ¿Siente todavía? Sí, pero pierde esa capacidad analítica de la corteza. Y acá les traigo como clínicamente lo que puede suceder. Dicen los libros de neurocirugía que es más fácil determinar la función de una parte de la corteza al describir qué es lo que sucede cuando se pierde. Entonces, es más fácil yo decirles qué función tiene cada parte de la corteza si les digo qué es lo que tiene el paciente que pierde esa parte. Entonces, la resección bilateral del área somatosensitiva, ¿qué produce? Incapacidad de localizar diversas sensaciones de forma diferenciada en distintas partes del cuerpo. Ahí está él diciendo que deja de sentir. No deja de sentir, mire que no se lo dice en ninguna parte, dice es que pierde la capacidad de localizar. Sin embargo, puede hacerlo de modo rudimentario. O sea, él siente que lo están tocando, él siente que hay un estímulo, pero no puede graduar muy bien la intensidad de ese estímulo ni localizarlo de una manera tan precisa. Es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo. Es incapaz de valorar el peso de los objetos. Usted le pasa un ladrillo y le pasa un celular y le pide que cierre los ojos. Obviamente, si tiene los ojos abiertos, por experiencia va a saber que el ladrillo pesa más que el celular. Pero usted le va a pasar un ladrillo y le va a pasar un celular y obviamente la mano que tiene el ladrillo va a caer un poco más y usted le va a decir cuál pesa más y va a tener mucha dificultad para hacerlo. No puede graduarlo muy bien. Esto que lo van a ver en sexto semestre, la asterognosia, les enseñan esto en semiología, que es una incapacidad de valorar la forma y configuración de los objetos. O sea, si ustedes me prestan una llave, yo cierro los ojos y toco, yo sé que es una llave, por la forma, ¿sí? Por la textura metálica de la llave, porque de pronto puedo sentir una parte de goma que tiene botones y puedo asumir que esos son los botones de bloqueo y desbloqueo. O sea, depende mucho de la experiencia. Si yo les paso un objeto con el que ustedes nunca han tenido contacto y les pido que me lo definan, no van a poder hacerlo. Pero eso no quiere decir que tengan asterognosia. Solamente quiere decir que no tienen en su mente algo para comparar. Pero si yo, por ejemplo, le paso a alguno de ustedes un celular, le digo cierre los ojos y le paso un celular y le digo tóquelo y dígame qué es, ¿ustedes son capaces de hacerlo? Entonces, eso sería lo normal. El paciente que tiene esta patología tiene una alteración del área somatosensitiva y usted le pasa un celular, le pasa un objeto común como una llave, una moneda, y él no es capaz de distinguirlo solamente con el tacto. Si abre los ojos, sabe que ese es el objeto, pero solamente distinguirlo a través del tacto es imposible. Esa es la asterognosia. Y es incapaz de valorar texturas. Si toca una alfombra, no puede saber o no puede diferenciar que la alfombra es más suave que un papel de lija, por ejemplo. Le es incapaz de distinguirlo. Entonces, eso es lo que se va a perder si el paciente tiene una alteración bilateral de esta área, que sería muy raro. Casi siempre, si la presentara, sería de un solo lado y lo más común es que no la pierda completamente. Pero si la llegase a perder de ambos lados, esto sería lo que el paciente presentaría. Y si fuera de un solo lado, presentaría esto, pero en mayor o menor medida, porque el otro lado de la corteza quedaría compensando. Finalmente, como hay decusación de las fibras, algunas fibras sí siguen por ese mismo lado. Aproximadamente 90-95% de las fibras se decusan y el resto sigue por ese mismo lado. Entonces, quiere decir que el otro lado va a recibir fibras del lado contralateral, pero también recibe fibras de su mismo lado. Entonces el paciente va a tener como una combinación de estas alteraciones.
Las áreas 5 y 7 de Brodmann, pues, son áreas para descifrar la parte que llega de la corteza, o sea, esta es la parte de asociación de la corteza parietal. Recibe señales del área somatosensitiva, del complejo ventrobasal del tálamo, corteza visual y corteza auditiva. Estas son áreas que comparten señales de otras zonas de la corteza. Procesan las señales y le dan un significado y analizan lo que está recibiendo la persona. Definir estas zonas, es muy raro que un paciente tenga solamente una lesión de esa zona en específico, no es tan común encontrarlo, porque las zonas las lesiones del cerebro casi siempre son extensas. Si usted tiene un accidente de tránsito, es muy extraño que se lesione solamente una parte de la corteza en específico, casi siempre se lesiona un hemisferio completo o una parte de la corteza completa por el edema y todo lo demás. Entonces es muy difícil encontrar un paciente que tenga una alteración solamente en un área pequeñita. La vía anterolateral, entonces ya saben que transmite señales que no requieren un alto grado de localización, como las que están acá, que ya hablamos de ellas. Normalmente llevan una vía y ascienden por los fascículos espinotalámicos anterior y lateral, por eso se llama vía anterolateral. La lemnisco medial, ¿por dónde se iba? Por la parte posterior. ¿Sí? Entraba astas posteriores, se cruzaba y ascendía directamente. Estas tienen una localización un poco más anterior y lateral, por eso se llama vía anterolateral. Igualmente llegan a la parte del tallo, formación reticular del tronco y complejo ventrobasal del tálamo, o sea que aunque es una vía distinta, también hace estación en el tálamo. Y acá nos está transmitiendo esta sensación de temperatura y ustedes se dan cuenta acá por dónde se está yendo por la parte anterior. Si ustedes vieron la otra figura, entraba por acá y ascendía por aquí por atrás. Lo mismo, llega a la zona del complejo ventrobasal del tálamo y se distribuye en la corteza. Sensaciones que no requieren alto grado de discriminación. Listo. Si un paciente tiene lesión de la vía del lemnisco medial, aún así conserva la vía anterolateral, puede seguir sintiendo, pero obviamente no va a reconocer estímulos, digamos, discriminación de estímulos. Y ese es el capítulo de forma resumida, porque es más pesado. ¿Entendimos? Sí. No me interesa la descripción que asciende, no sé qué, o sea, necesitas por dónde se va, vía anterolateral, lemnisco medial, estación en el tálamo, y me interesa es para fisiología, qué tipo de sensaciones se llevan, porque es que eso es lo que me define la patología. ¿Listo? Bueno, vamos con el que sigue. Bueno, no me relajen, es interesado bien. ¿Qué? O sea, me está preguntando por qué vía se va. Es que pinchazo ya tiene que ver con estas vías del dolor que vamos a ver acá. Pero ahí la vela nos quería decir más que dolor, era temperatura, calor. Esto es lo que tiene que ver con el dolor. Esa área de Brodmann no era sobre la asociación de información, por ejemplo, como algo y determinar que o sea, por la textura. ¿Qué? Las áreas de asociación. Simple y cierto. Básicamente es, estoy percibiendo un objeto. Entonces las neuronas de esta zona lo someten a análisis y lo comparan con experiencias anteriores que hemos tenido. Sí, señor. Entonces básicamente hacen conexiones porque las cortezas no están aisladas, están conectadas con otras cortezas a su vez.
Entonces, y con la parte de la memoria. Entonces estas zonas analizan y dicen, y someten lo que usted está sintiendo con experiencias anteriores y dicen, esto se parece a una llave, ¿sí? Por lo tanto, si usted tiene una alteración, por ejemplo, de la parte de la memoria o de las áreas de asociación, aunque usted esté sintiendo o esté tocando la llave, y defina muy bien la descripción, usted le dice a la persona, ¿qué es lo que está sintiendo? Y dice, no, pues yo siento un borde de goma que tiene acá como unos botones y tiene acá una superficie como acanalada, es como metálico, el borde está frío. ¿Qué está describiendo ahí? Una llave. Y usted dice, bueno, ¿y qué es lo que tiene en la mano? No sé. ¿Sí? Es difícil de determinar esa estructura si no la está viendo. La describe perfectamente, como si usted le dijera a una persona que le describa usted le pone la foto de un avión y usted le dice, descríbame qué es esto, qué tiene, y le dice, no, pues tiene 2 alerones, tiene 2 motores, ¿sí? Tiene una cabina, tiene tal cosa, y está describiendo un avión y está viendo lo que está escribiendo, y usted le dice, bueno, ¿y qué es eso? Pero eso ya no sería visual. O sea, Sí, le estoy poniendo un ejemplo, Y entonces él busca las palabras o el conocimiento para decir que esto es un avión, pero no puede definirlo. Eso sería el mismo ejemplo, pero a nivel táctil. Él le describe lo que está sintiendo, si es rugoso, si es liso, porque el área somatosensitiva 1 no se ha perdido. Pero el nivel de análisis de eso, tomar todo eso y decir, eso es tal cosa, eso lo pierde. Pero como les digo, casi siempre el paciente tiene alteración de una zona mucho más amplia. Es muy raro que tenga solamente una alteración de las 5 y de las 7 de Brodmann. Bueno, el dolor. Entonces, ¿para qué sirve el dolor? Para avisar en determinado momento de un daño. Pero el dolor mismo nos habla de la evolución de un tejido, lo que yo les decía. Cuando ustedes se cortan o tienen una quemadura, pueden determinar en el tiempo qué tan cicatrizado o qué tan curado está esa herida con el nivel de dolor. No es el mismo dolor al inicio que al final. Entonces, el dolor rápido se siente 0.1 segundos después de la estimulación. El dolor lento casi siempre viene después de haber pasado aproximadamente 1 segundo y va creciendo. El dolor rápido tiene características. Uno por eso le pregunta al paciente qué tipo de dolor está sintiendo. Si es punzante, si es un dolor eléctrico. ¿Alguna vez han sentido un dolor eléctrico? No. Un dolor eléctrico. La mejor forma de describir un dolor eléctrico sería, bueno, yo nunca he tenido una muela mala realmente, pero de hecho logré llegar a los 30 años sin caries y sin una sola calza. Soy leyenda. No, pero un dolor eléctrico sería un dolor de muela que el paciente dice, me cepillo y siento como que me destiembla. Eso sería un dolor eléctrico. Un dolor punzante, ¿cómo han sentido un dolor punzante alguna vez? Miren que incluso entre profesionales de la salud es muy difícil discriminar y describir el dolor. Y muchas veces muchos profesionales de salud usan términos muy castizos en las historias clínicas para describir el dolor. Y se equivocan en clasificarlo, incluso. No es lo mismo un dolor punzante que un dolor opresivo. Y muchos profesionales de la salud lo confunden. Entonces no pueden orientar muy bien al paciente al tipo de dolor que está sintiendo. ¿Por qué es importante el tipo de dolor? Porque las patologías están ya descritas el tipo de dolor que produce. Por ejemplo, un dolor por infarto de miocardio
Usted lee la guía y dice dolor de sensación opresiva, quemante. El dolor, por ejemplo, de una patología pleural lo describe como un dolor punzante de la patología pleural, como un derrame pleural, por ejemplo. El dolor abdominal puede ser un dolor como por ejemplo un dolor tipo cólico, ¿sí? Que se puede presentar por ejemplo en un cálculo renal o cuando el paciente tiene alguna patología intestinal, que el intestino está lleno de gas y cada tanto hay contracciones a nivel intestinal, cólicos intestinales, o la mujer puede tener cólicos menstruales. Y la palabra cólico es un dolor que viene por oleadas. Viene, la agarra y la suelta. Descansa un minuto, minuto y medio, 40 segundos y otra vez regresa. Eso es muy diferente al dolor, por ejemplo, de la apendicitis, que es un dolor más estable, ¿sí? Que es un dolor que está constante. Entonces, según la característica del dolor, usted puede llegar a un diagnóstico presuntivo. Pero si usted no tiene muy claro el dolor, es muy complicado. Entonces, el dolor rápido, en este caso, puede tener esas características. Es el dolor que se produce con un corte, es el dolor que se produce con un pinchazo, es el dolor que se produce con una quemadura en el primer momento. Es un dolor de esas características, un dolor eléctrico. Entonces, ese es el tipo de características del dolor que se iría por la vía rápida. Y el dolor lento es un dolor urente. ¿Han tenido alguna vez un dolor urente? El dolor urente es como un dolor quemante. Es un dolor, sí, es un dolor que desespera, que tiene una sensación como de quemazón, ardoroso. Sí, más o menos, sino que pudiera ser un dolor muy parecido como al que queda luego de una quemadura bastante extensa e importante, que queda como una sensación de fragilidad en la piel, como que solamente el aire hace que duela mucho. Eso es un dolor urente. Dolor pulsátil vendría siendo algo muy parecido como al cólico, pero el dolor pulsátil se suele usar más que todo en las cefaleas. Dolor pulsátil. El dolor nauseoso también se suele usar en las cefaleas, sobre todo en las migrañas. Es un dolor que viene, cada que agarra los picos de dolor, el paciente siente ganas de vomitar. Y pues el dolor lento suele ser asociado a un dolor crónico, o sea, un dolor que está asociado a destrucción tisular. Es un dolor que va cediendo a medida que el tejido se va recuperando. Este tipo de dolor, muchachos, es el peor. Es el peor porque el receptor, en vez de adaptarse con los días, se va facilitando. Entonces, a medida que usted tiene un dolor en el tiempo, cada vez más esa vía del dolor se va facilitando y entonces sensaciones que antes no ocasionaban dolor pueden despertar o empeorar ese dolor. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia. Pacientes con fibromialgia inician con dolor, están con el dolor crónico, ellos sienten el dolor articular y están con el dolor, y el paciente con fibromialgia, cuando ya lleva meses con dolor, usted le toca y el solo roce de la piel y ellos se quejan y gritan como si usted les estuviera haciendo algún tipo de daño. Toda la parte sensitiva está facilitada hacia la vida del dolor. Entonces, eso es lo que sucede en ese tipo de pacientes. Y la mayoría de receptores para el dolor, pues realmente casi todos son por terminaciones nerviosas libres, que están en la piel, están en la parte del periósteo, diferentes tejidos, superficies articulares, en la parte meningia y en la bóveda craneal. Y los tejidos profundos pues reciben terminaciones del dolor, pero están un poco más dispersas y no están tan juntas como sucede por ejemplo en la piel. ¿Qué ocasiona esto?
que es más fácil distinguir la zona del dolor, por ejemplo, en la piel, que distinguir un dolor, como les decía, en abdomen. Igual las filas abdominales reciben receptores para el dolor, igual duele, pero es muy difícil localizarlo con exactitud. Listo. Lo mismo los dolores en el pecho, por eso toca hacer diagnóstico diferencial de dolor torácico, si es infarto, si es un derrame pleural, si es una neumonía, si es un reflujo gastroesofágico. O sea, el reflujo gastroesofágico puede perfectamente simular el dolor de un infarto. Entonces, esta falta de localización tan exacta hace que pues sea muy difícil caracterizar muchas veces ese dolor y localizarlo, y toca hacer un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Entonces, fibras rápidas llevan dolor rápido, bueno, dolor, sí, asociado a lesiones que se tienen que transportar en el momento. Eso es desencadenado por estímulos mecánicos, o sea, un trauma, un corte, o por estímulos térmicos, una quemadura, por ejemplo. Se transmiten por fibras alfa, A delta, o sea, son que mielinizadas, pero miren que aún así no son del calibre más grande, ¿sí? De 6 a 30 metros por segundo, que igual es una velocidad bastante alta. Fibras lentas, pues, sobre todo, utilizan neurotransmisores químicos y, bueno, está asociado lógicamente con estímulos persistentes y se transmite por fibras tipo C. Y tiene una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. O sea, aquí estamos hablando de dolor, ¿qué? Dolor crónico. ¿Listo? Entonces, debido al doble sistema de inervación que presenta, pues una persona siente el dolor por dos vías. Por la vía que le genera, por el dolor de la vía rápida, que le permite un retiro del estímulo, retiro de la extremidad comprometida. Y luego la vía del dolor lenta, que le informa constantemente que hubo una lesión. Y esto pues se va por las raíces dorsales de la médula espinal, lógicamente. Entonces, acá hablamos del fascículo mioespinotalámico, que pues, bueno, ¿tenemos hasta ahí? Sí. La clase interesante, ¿no? Ya se le